Hoy es viernes 11 de octubre de 2024. Llegamos a la emisión 643 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que vamos a analizar es el contundente golpe que le propinaron tropas de la Sexta Brigada a una cuadrilla de bandoleros comunistas en Puerto Saldaña en diciembre de 1964. Es decir, medio año después de que el ejército desalojó la guarida principal de tiro fijo de Marquetalia. Continuaron las operaciones en el sur del Tolima y en este caserío de Puerto Saldaña venían cometiendo una cantidad de tropelías y amedrentando a los pobladores. Por esa razón, en pleno 25 de diciembre al amanecer, pasada la Nochebuena, las tropas de la Sexta Brigada entraron en contacto y eliminaron dos bandidos de una cuadrilla que estaba sembrando el terror en la zona. Fue un golpe muy importante porque aún no se habían conformado las FARC como tal, estaban en preparación de la reunión del Bloque Sur en Río Chiquito para formar lo que definitivamente se llamarían las FARC. Desde luego que el Partido Comunista armó el escándalo y a pesar de que se les incautaron fusiles y otro tipo de armas y municiones, negaban que fueran bandidos y decían que eran simples y humildes labriegos. Entremos en materia, mi compañero. Jorge, podríamos analizar algunos aspectos comunes de las cuadrillas del bandolerismo tripartidista contra Colombia a finales del año de 1964 y comienzos del 65. Sí, al revisar los archivos periodísticos y de documentos que existen de la época, hay algo que queda claro, es que los tres grupos, conservadores, liberales y comunistas, estaban sumidos en la barbarie y todos perpetraban los crímenes con igual sevicia y con los mismos estilos de dantescas acciones, pero se ha venido elaborando una narrativa que tiende a romantizar a las cuadrillas comunistas de tal suerte que nos las presentan es como la respuesta de unas personas agredidas por una acción de exceso de fuerza del Estado contra gente que tenía escopetas y armas cortas sin ninguna posibilidad de enfrentar a la fuerza militar. Inclusive le agregan la mentira que ahí estuvieron tropas de Estados Unidos y que lanzaron viruela negra y otro tipo de bacterias para afectar a los campesinados y también que utilizaron napalm como se estaba utilizando en Vietnam. Eso es absolutamente falso, pero los comunistas son artistas en montar este tipo de películas y de mentiras y con eso desvían tanto la atención en su momento como la verdad histórica a largo plazo. Todas las tres agrupaciones criminales, liberales, conservadoras y comunistas, estaban dedicadas a financiarse con el secuestro. Y cada día que pasaba era más común leer en los medios de comunicación o escuchar en las emisoras y en los incipientes noticieros de televisión que existían informaciones de secuestros en diferentes zonas del país con fines extorsivos. Pero aquí está tomando ya mucha fuerza, era la incidencia comunista dentro de la orientación de las cuadrillas y se recordaba de manera insistente la famosa carta del bandolero Chispas a la reina Olga Lucía Botero, que era una niña completamente desconocedora de la política, pero utilizada por los politiqueros. La enviaron, dice que fuera al Tolima a reunirse con Chispa y los demás bandidos para convencerlos de que se desmovilizaran. Afortunadamente en el Tolima las autoridades se opusieron y no permitieron el show. Sin embargo, tuvo un intercambio epistolar con el delincuente y en la carta que fue publicada ampliamente por los medios, el delincuente le contestó
que tuviera en cuenta que ya la guerra no era entre liberales y conservadores, sino entre ricos y pobres y que él representaba naturalmente a los pobres. Luego se publicó en el periódico El Tiempo que hubo unas reuniones de Juan de la Cruz Varela, que en ese momento era honorabilísimo representante a la Cámara, terrorista del Suma Paz, que estaba haciendo lo que está haciendo Timochenko y los demás bandidos de supuesto arcángel de la paz y representante de los campesinos. Se había reunido varias veces con Sangre Negra en varias regiones del Tolima y de Dinamarca, planeando unir las cuadrillas en un solo bloque. Eh, por otra parte, se veía ya que en cumplimiento de las primeras ideas del Partido Comunista, estaban apareciendo cuadrillas nuevas en áreas nuevas que no había existido presencia armada, pero sí la presencia del Partido Comunista ideologizando campesinos. Todos los tres grupos tenían padrinazgos políticos constantes. Si era capturado un bandido de esos, le aparecían más defensores que a Juana de Arco, y en muchos casos quedaban libres por la descomposición de la justicia y la podredumbre politiquera que acompañaba la época. Hay un documento que tuvo una gran incidencia en la verdad del conflicto, así como hoy en las academias tiene mucho peso la falsedad que escribió el cura de Rux. En esa época también otro cura de apellido Guzmán, el señor Falsborda, que era un comunista hasta los cachos, y el abogado Eduardo Umaña Luna, que cada vez que caía un bandido preso, allá aparecía a defenderlo. No tenía ningún ingreso fijo conocido, pero vivía a cuerpo de rey y estaba dispuesto a defender bandidos siempre. Esos a seis manos escribieron el libro que llamaron La violencia en Colombia, que es una verdad a medias, porque relata algunos hechos y todo se los endilga al Estado como tal y a las fuerzas militares y la policía. Pero en ningún momento es que ni siquiera nombra al Partido Comunista. No relata ninguno de los actos de barbarie del Partido Comunista. Entonces, al haber distorsionado la realidad de la historia de la violencia política en Colombia con ese libro, le hicieron el mejor favor que necesitaban los comunistas para urdir un concepto y unos hechos que nunca fueron así, pero que para las nuevas generaciones son así y es casi imposible quitárselo de la cabeza porque los docentes se han encargado de repetirlo y repetirlo y de darle vueltas y de agregarle. Es algo parecido a lo que pasa con el señor Álvaro Uribe en este momento, que los indican de haber tenido nexos con grupos de autodefensa ilegal. Y lo repiten tanto los comunistas que mucha gente le tiene un odio visceral a este señor sin ni siquiera saber qué hizo en su gobierno. Así pasa con esa historia de la supuesta violencia hecha por el Estado y las fuerzas militares y policía contra los campesinos en esa época. Y muchas generaciones, desde los años 70 en adelante, han venido recibiendo esa deformación histórica que además por no existir cátedras de historia serias en las universidades, tampoco tiene quien contradiga. Y ha sido también histórico, desafortunadamente, que desde el lado correcto de la nación no haya entidades ni personas estructuradas para poner los puntos sobre las IES y decir aquí la verdad es esta, hay tales fallas, pero también hay tales realidades, y por eso se ha desviado esa información y esa objetividad. También es de resaltar que hemos visto aquí en esta memoria histórica la cantidad de golpes que les dio la fuerza pública a todas las cuadrillas, porque con cifras de lo que se notó públicamente, de lo que fueron hechos informados por las fuerzas militares y policía, de lejos las estadísticas
a favor del Estado colombiano son altísimas, pero también se resalta que los bandidos no se doblegaban, eran como la mala hierba. Se destruía una cuadrilla, se capturaban unos bandidos y en breve aparecía otra cuadrilla haciendo eh, actos iguales o peores a los del anterior. Y los tres partidos manejando cada uno a su antojo y a su amaño la información respectiva. Con el Plan Lazo, que fue el alma de esa situación, se lograron ingentes esfuerzos cívico-militares de favorecimiento a las comunidades, pero no fue suficiente porque el peso de esa actividad no la llevó el Estado como se esperaba, sino que se la trasladaron al ejército con sus pocos recursos y se fue desdibujando todo ese entorno. Máxime que con la salida del general Ruiz Novoa en el año 65 se politizó el tema y como ya se acercaban las elecciones del 66, ya el personaje del país era Gerard Restrepo y su pelea personal dentro del Partido Liberal con otro personaje siniestro muy parecido a él, que era Alfonso López Miquelsen. Entonces no se sabía cuál de los dos le hacía más daño tanto al país como al Partido Liberal. Y por la época se desató un fenómeno que después Alfredo Molano y otros sociólogos comunistas denominaron la colonización armada, ya con la experiencia que han tenido en las republiquetas independientes de Marquetal y Río Chiquito, el Guayabelo, etcétera. eh, Al Partido Comunista le pareció fácil extender ese tipo de colonización y de asentamiento de comunidades violentas con la circunstancia agravante que aparecieron los primeros cultivos ilícitos ya grandes, especialmente de marihuana y luego de coca. Eh, y finalmente, durante ese periodo se produjo un afianzamiento creciente, progresivo, de epicentros geoestratégicos sobre las cordilleras, apuntándole a la capital de la República, o sea, desarrollando lo que había previsto estratégicamente el Partido Comunista. Y esas cuadrillas poco a poco fueron absorbiendo lo que quedaba de remanentes liberales y conservadores. Entonces, es otra verdad que nadie le cuenta al país, que fue que el Partido Comunista desarrolló lo que Chispas le dijo a la reina Botero, de ir cooptando cuadrillas y apropiándose del territorio y del control, y no, como dicen los liberales y conservadores, fue que ellos hicieron la paz y se acabó la violencia en Colombia. Y entonces la violencia comunista que apareció en paracaídas o no es violencia, ese es otro vacío que no han podido darnos los dirigentes de los partidos tradicionales. Coronel, era el común denominador de las noticias que llegaban a Colombia acerca de la lejana crisis entre China y Rusia, dos naciones comunistas, y cómo influía en nuestra violencia tripartidista de la época a pesar de esa distancia? Influía muchísimo, mi coronel, muchísimo porque los comunistas criollos estaban empeñados en salvaguardar la línea de inclinación de sus gustos personales. Entonces, por esos días estaban enfrentados abiertamente en distintos eventos internacionales los comunistas rusos y chinos. Y aquí en Colombia se traducía en lo mismo. Ya teníamos más o menos 5 o 6 años de desarrollo de ese fenómeno, esa pugna entre las dos potencias, y habían sucedido elementos, pues hechos mejor, que aportaban elementos para ahondar esa crisis. Y era que muy hábilmente los políticos de la mal llamada derecha de Latinoamérica habían aprovechado el escenario de la OEA para armarle un escándalo a Cuba, pero más que escándalo no pasaba de ahí, porque Estados Unidos fue el que logró la sanción de sacarla de la OEA, que hasta el día de hoy tiene esa limitación, pese a que ya le dieron el acceso directo, pero ellos insisten que mientras Estados Unidos no les quite las sanciones económicas, no aceptan volver a la OEA. Y con ese cuento
han ideologizado un poco de idiotas útiles en el continente que lo siguen apoyando, convencidos que la razón la tiene Cuba, pero no miran el antecedente de lo que ocurrió en ese momento. Entonces, se publicaban muchos mensajes, ¿no? Que la izquierda estaba en crisis en Latinoamérica, que estaba decayendo, que Fidel Castro había perdido ya esa aureola mítica que había formado alrededor de sus aspiraciones totalitarias y que gracias al apoyo que se ha dado de Alianza para el Progreso se ha cambiado el tercio. Y eso era parcialmente cierto, no era total. Pero en otro escenario, Mao Zedong también era otro hábil comunista, y si era comunista era mentiroso, que eso es como consustancial. Entonces estaba culpando a Nikita Khrushchev del caos económico del mundo comunista. Y Zhou Enlai, que era como el segundo al mando de la Revolución China, en un foro que hubo en Tokio, atribuyó eh, todos los desastres de la política económica del mundo comunista a la forma de actuar Khrushchev y prácticamente lo puso por debajo de Stalin. ¿En qué consistía la maniobra? Recordemos que la Unión Soviética llegó al extremo de la tragedia en el periodo de Stalin y cuando subió Nikita Khrushchev, él lo que hizo fue dorar la píldora, echarle barniz dorado a toda la podredumbre que tenía ese régimen soviético y tratar de manejar lo que llamó la entente, o la eh, convivencia pacífica con Occidente. Y con la crisis de los misiles que hubo en Cuba en el año 62, buscó demostrar que la Unión Soviética era pacifista y no guerrerista, y limitó la acción de las guerrillas en los continentes pobres, no a que suspendieran su acción, sino a que combinaran las formas de lucha. Entre tanto, o sea, que participaran abiertamente en los comicios electorales y tuvieran sus cuadrillas armadas. Entre tanto, la línea china decía, no, el Partido Comunista Chino, o chino, debe actuar directamente, es un partido armado y combate a la oligarquía y no participe en elecciones. Y los ejemplos eran el EPL en Colombia y Sendero Luminoso en el Perú, para mencionar dos de los más visibles. Entonces, sí influía esa pugnacidad que había entre los dos grupos terroristas, entre los dos gobiernos terroristas, con dos grupos terroristas en Colombia, el EPL y las FARC. Y coronel, entonces teniendo en cuenta esa influencia exterior, ¿qué aspectos positivos se podrían resaltar del balance final de lo logrado en el año 64 que presentó el ministro de Guerra general Alberto Ruiz Noboa acerca del éxito de las fuerzas militares y la policía en desarrollo del famoso Plan Lazo contra el bandolerismo tripartidista? Pues el general Ruiz Novoa, como ya lo dijimos hace una semana, en su mensaje de Navidad y Año Nuevo para los soldados y policías, puso de manifiesto la cantidad de operaciones militares exitosas que se habían realizado por parte de las fuerzas militares y de policía, y resaltó que habían sido dados de baja 342 bandidos en total en el país, pero sobre todo que se han golpeado a los cabecillas, y volvió a mencionar esos alias pintorescos como Desquite, Sangre Negra, Pedro Brincos, Tarzán, etcétera. Pero además resaltó que esos bandidos ya habían asesinado una gran cantidad de personas civiles, por lo cual su eliminación en el futuro disminuiría las tasas de criminalidad. Resaltó también que a pesar de que hubo 1026 muertos, que eso es muchísima gente asesinada o muerte en combate en el caso de los bandidos, producto de esos enfrentamientos con las fuerzas militares y policía, se disminuyó a la mitad porque la tasa del año anterior fue de 2.300. O sea,
En el 63 hubo muchos más muertos por la violencia. Y también resaltó que se hayan practicado una gran cantidad de consultas médicas, por ejemplo, en medio de la acción militar, cívico-militar, se han atendido a 121.000 personas, se han hecho 94.000 consultas odontológicas, se han practicado 99.500 procedimientos de inyectología y se han entregado 227.000 mercados a distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Eh, También se resaltó la integración que ha habido con las comunidades y la respuesta que han dado las comunidades suministrando información y los avances que se estaban haciendo de unos programas que trabajaba el Departamento E5 del Ejército con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria para ayudar a los campesinos a resolver el problema de su pequeña terratenencia. O sea, estaba el ejército ya entrando en ámbitos que eran reservados para los políticos y eso sí que causaba ampollas, pero en términos generales era un balance muy positivo y motivador. Mi coronel, Entra- adelante, mi coronel. Entrando en materia con el tema del día de hoy, ¿cómo sucedieron los hechos que desembocaron en la baja de combate en combate de dos terroristas del Partido Comunista en el área rural del municipio de Puerto Saldaña, Tolima, en el enfrentamiento de una cuadrilla de antisociales con tropas de la Sexta Brigada el 25 de diciembre de 1965? Pues dentro del plan Lazo, que era un plan integral, que era acción cívico-militar, inteligencia militar, operaciones militares sorpresivas y uso de tropas especializadas en combate cercano, la compañía Arpón, agregada a la Sexta Brigada, directamente desde el Comando del Ejército, porque eran lo que se llamaba en esa época tropas de ejército. Las compañías Arpón dependían directamente del departamento E3 o de operaciones del ejército. Y se agregaban a las zonas donde había más dificultades. Era una especie de fuerzas especiales de la época. Estaban disponibles al mando del coronel Fernando Correa Cubides en el área de la Sexta Brigada que abarcaba los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá. Entonces las tropas tenían un área general muy grande, apoyo helicoportado y una dotación diferente a la de los soldados normales de contraguerrillas. Desde que terminó la operación Marquetalia, estaba haciendo presencia en la zona de Puerto Saldaña, al sur del Tolima, una cuadrilla de bandidos al mando de la familia Champutiz y de otro bandido que llamaban alias Aguacate, porque dentro del campesinado había el conocimiento, el convencimiento de que el agua cocinada de la pepa de aguacate ayudaba a las mujeres a evitar el embarazo. Entonces este bandido asesinaba a niños del bando contrario y lo llamaban el aguacate porque, según él, estaba evitando que la población se reprodujera y que no hubiera más liberales ni conservadores, sino solamente comunistas para cambiar el destino del país. Eso tampoco nos lo cuenta el cura de Rux, ¿no? Eso pasa de largo. Entonces, el comandante de la brigada envió las tropas a que montaran una emboscada cerca a Puerto Saldaña, porque era nada menos que el 24 de diciembre, y se pensaba que los bandidos bajaban, o se tenían información, que bajarían al caserío a hacer sus barbaridades como usualmente acostumbraban. Y estando en esa aproximación, entraron en combate con los delincuentes y fueron eliminados dos, entre ellos
uno de los champutís, hermano del cabecilla, y el otro que le decían el aguacate. Fue un golpe importante y además fueron capturados, heridos varios bandidos de esos y dos mujeres, una que era la compañera sentimental del tal aguacate y la otra del tal champutís. Se decomisaron una gran cantidad de armas, municiones, documentos, explosivos eh, y pruebas de la relación del Partido Comunista con las nacientes guerrillas que pronto se llamarían las FARC. Pero como era de esperarse, el tema se politizó, se convirtió en debate mediático y ante la opinión pública, el Partido Comunista, especialmente el Pasquín Voz, que era el órgano de difusión, hablaba del asesinato de campesinos por parte del Estado en el sur de Tolima. No mencionaba, la verdad era que los que estaban asesinando a los campesinos eran los miembros del Partido Comunista, integrantes de la cuadrilla de los hermanos Champutís. Adelante, mi coronel. Mi coronel, había cedido la violencia tripartidista en el Valle, como afirmaban los dirigentes políticos de la época en ese departamento. No, al contrario, pese a que los dirigentes políticos del Valle trataban de dar unos partes de tranquilidad y decir que gracias a su gestión como mandatarios y como líderes políticos se ha reducido la violencia y que ya estaba pacificado el Valle, los hechos demostraban lo contrario. Ese mismo 24 de diciembre, en Dagua, que es un poblado que queda a una hora de Cali, por la vía del kilómetro 18 fundamentalmente, ahí entraron los bandidos de una cuadrilla que estaba sembrando el terror en la zona a nombre del partido del MRL y asesinaron a una señora, saquearon una finca y dejaron letreros de que ellos estaban en el sector eh, imponiendo su control geoestratégico y geohumano porque no serían de allí. Entonces era el contrasentido entre los partes triunfalistas de la dirigencia política del Valle y la realidad que se estaba viviendo a menos de 100 kilómetros de la capital. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la explosión de una bomba el 23 de diciembre de 1964 en Manizales? ¿Y cómo se relaciona este hecho con la baja en combate de dos terroristas del Partido Comunista en el área rural del municipio de Puerto Saldaña, Tolima, en el enfrentamiento de una cuadrilla de antisociales con tropas de la Sexta Brigada el 25 de diciembre de 1965? La relación es orgánica y apunta a lo mismo. Se sabía, se tenía la información, que con ocasión de la Navidad, las cuadrillas del Partido Comunista iban a cometer acciones simultáneas en diferentes partes del país, pero no se tenía la ubicación exacta donde iba a ocurrir. Entonces, como vimos en Puerto Saldaña, el ejército se les anticipó y eliminó a dos bandidos y dejó cuatro heridos, entre ellos las compañeras sentimentales de los dos muertos. Pero en otras partes no se pudo evitar y en una zona muy céntrica, muy cerca al Club Manizales de la capital de Caldas, en un bar que se llama El Zodíaco, mientras había una gran cantidad de gente reunida, departiendo ya por la situación de próxima a la Navidad, el 23 de diciembre, unos bandidos del Partido Comunista arrojaron una carga explosiva causando graves daños a las instalaciones y eh, a las personas que estaban presentes.
Siempre hubo la duda porque se dijo que el propio eh, dueño del establecimiento estaba era preparando unos fuegos artificiales y eso nunca quedó claro si realmente fue así o no fue así, pero lo que se comentó después en actividades de inteligencia es que ha sido un atentado terrorista por el Partido Comunista. Por eso se relaciona una cosa con la otra. Mi coronel. Por otro lado, ¿cómo realizaban alias Tirofijo y el Partido Comunista actividades de desinformación para confundir a las tropas y a la población civil en las cordilleras central y oriental? Ayer veíamos que el Partido Comunista, el mismo Efraín González y la dirigencia política estaban en una competencia permanente de desinformación. Y en medio de ese desorden, Tiro Fijo, quien estaba ya creando la leyenda de un personaje mítico que tenía poderes sobrenaturales, le dijo a todos los bandidos, le dio la instrucción a todos los bandidos que lo acompañaban, que dijeran que él había muerto en combate y estaba muerto y que él iba a estar escondido mucho tiempo. Entonces, si lo volvían a ver, era que tenía el poder de resucitar algo que solamente podía hacer él, que era el hombre mítico. Y con esa información le fueron agregando otras, como la que veíamos ayer, de que la guerrilla había asaltado el pueblo de Algeciras, lo cual no era cierto, pero eso era para poner en ascuas y en vilo la credibilidad de las instituciones militares y en general de la información pública que daba el Estado colombiano. El general, el coronel Correa Cubides, le salió al paso a la información y dijo que dentro de las actividades propias de la sexta brigada no tenían ninguna información de que Tiro Vivo estuviera muerto, pero la catarata de desinformación urdida por el Partido Comunista desde Bogotá era intensa y no paraba. Mi coronel, ¿cuál era la visión de los partidos de los dos partidos tradicionales acerca de la operación Marquetalia? Todos querían apropiarse de eso. Ya daban por seguro que Marquetalia había desaparecido como república independiente. Y para terminar de enredar la desinformación, el presidente Valencia, en una alocución, le anunció al país que Marquetalia estaba despejada completamente, que ya no había guerrillas, lo cual no era cierto, él lo dijo, y que además iba a dejar al Batallón Colombia un tiempo allá para que terminara de pacificar la zona. El Batallón Colombia era el as bajo la manga que tenía el comando del ejército para moverlo junto con las compañías Arpón. Y el batallón había acumulado una larga experiencia en operaciones contra los grupos criminales en el Valle, Caldas, Tolima y Cauca. Había participado en la etapa final de la Operación Colombia, logrando ser la unidad que entró definitivamente al último resquicio que tenía Tiro Fijo en esa zona. Entonces, al anunciarle al país que se quedaban allí, lo cual no fue sino transitorio, pero es parte de la politiquería, Valencia estaba vendiendo esa idea con el fin de decir que él ya le iba a entregar el gobierno a su sucesor completamente tranquilizadas las zonas. Y ni cortos ni perezosos los partidos que tenían su comodín, que era el periódico El Tiempo, para hablar de la unidad nacional, le dijeron que lo publicara y entonces ese era el regalo de Navidad que traía el 24 de diciembre el editorial del Tiempo, diciéndole al país que gracias a la genialidad de los dirigentes políticos
Marquetalia tendría al mejor batallón ahí listo para evitar que volvieran los bandidos. Pero no contaron que al poco tiempo tocaba moverlo de ahí porque ese no era un batallón estático, sino era una fuerza de choque que se movía por diferentes regiones y que tenía que estar enfrentando diferentes situaciones derivadas de esa violencia. Mi coronel, ¿de qué manera el comandante de la Sexta Brigada, coronel Hernando Currea Cubides, puso al descubierto las estratagemas de engaño del Partido Comunista y sus bandas armadas? Pues ante la cantidad de rumores, de falsas noticias que se publicaban, de chismes que se regaban, el coronel Currea optó por enviar un comunicado abierto por los medios de comunicación a todas las comunidades que habitaban en ese momento los departamentos de Tolima, Cauca, Tolima, Huila y Caquetá. Y le dijo que, o les dijo, que las fuerzas del desorden, con lo cual incluía a los políticos que eran los encargados de ponerle ese picante a la información, estaban desarrollando una campaña propagandística eh, mediante la cual propalaban consignas y rumores tendenciosos y falsos, cuyo propósito era crear malestar, incertidumbre, desazón y descontento entre la población pacífica. Segundo, que esa intención era dar la sensación de que no había autoridad y que la anarquía era la que mandaba en la región. Y que por tratarse de una información falsa, la brigada continuaría las operaciones de manera serena pero decidida, tomando todas las medidas necesarias para que las tropas bajo su mando hicieran todo lo posible por garantizar el normal y libre desarrollo de las actividades ciudadanas. Y igualmente, pues invitaba a la ciudadanía a que suministraran cualquier información y cualquier dato que le facilitara a las tropas el cumplimiento de su función y también para aclimatar la confraternidad y la paz entre los habitantes de la región. Y luego, pues les decía finalmente que les deseaba la mejor Navidad y el mejor Año Nuevo a todos los ciudadanos que residían en su jurisdicción militar. Entonces, si sumamos las especies que regaba Tiro Fijo y los anuncios de que se han tomado otros pueblos, pues nos damos cuenta que era una campaña bien orquestada por el Secretariado General del Partido Comunista desde Bogotá y puesta en ejecución por el Comité Central del partido y por los bandidos comunistas que, como ya lo hemos dicho varias veces, en breve tiempo formarían lo que se llamó las FARC en esa región. Mi coronel, ¿qué actividad delictiva realizaban los bandoleros comunistas de Arias Tirofío en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila, la víspera de la Navidad de ese año? Sin duda que Tirovijo, que era un estudioso de la guerra de guerrillas, había urdido un plan muy acertado para las FARC y era, o para las guerrillas comunistas, no FARC porque todavía no se llamaba FARC, y era actuar en mil partes a la vez siguiendo la teoría de Che Guevara, causando mil golpes, como las avispas que pican cuando se salen del panal. Entonces ya vimos que planeaban hacer actos criminales en el sur del Tolima y también en otras partes. El municipio de Gigante queda más o menos a 40 minutos al sur del municipio de Neiva. Era una zona bucólica, tranquila, allí no pasaba nada distinto al tremendo calor que hacía al mediodía. Pues esa madrugada del 25 de diciembre, cuando todavía la ciudadanía, la población estaba celebrando la Nochebuena, noche de Navidad, unos bandidos del Partido Comunista entraron de sorpresa y asesinaron en el puesto de policía al agente Miguel Antonio Alarcón Cantor, eh, boyacense, que era casado y tenía 5 niños menores de edad. Ya era una persona de más de 35 años, y llevaba varios años al servicio de la institución.
y estaba esa noche de turno y fue sorprendido por los bandidos y lo asesinaron en el puesto de Potrerillo, no exactamente en el área urbana de Gigante, y allí lo asesinaron a la gente de policía, le robaron el arma y dejaron el letrero que lo habían hecho las cuadrillas de Tiro Vivo para demostrar que ellos tenían el control de la zona. Tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Desafortunadamente, no hay luces de esperanza, no hay posibilidades claras, concretas o reales que se transforme positivamente la situación a favor de los colombianos. Porque como vemos aquí, cuando están de por medio la propaganda, la desinformación y los intereses de diferentes colectividades políticas para sacar ventajas de estos hechos y no para unificar criterios en la construcción de un ambiente de paz enfocado en el desarrollo social, la libre inversión, la educación, la ciencia, la apertura de vías, etcétera. Todo conduce a demostrar que no hay una solución a la vista porque ni siquiera existen objetivos claros a la vista. Existen intereses personales de actores como los tres que vemos en la foto, bastante cuestionados y cuestionables sus actuaciones, y todos los tres abiertamente enemigos de Colombia. Entonces, si tres enemigos de Colombia se reúnen a hablar de la paz de Colombia, es ilógico pensar que van a traer algún cambio sustancial y favorable al destino del país. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista. Mi coronel, finalmente, en el contexto de cierre de la presente emisión, nos puede plantear algunas reflexiones acerca de la baja en combate de los dos terroristas del Partido Comunista en el área rural del municipio de Puerto Saldaña, en el departamento del Tolima, en el enfrentamiento de la cuadrilla de antisociales con tropas de la Sexta Brigada el 25 de diciembre de 1965.
Pues enfoquémonos en que las dirigencias políticas de todos los países del mundo, eso sí, no tienen excepción, son siempre dueños de los éxitos y nunca responsables de los fracasos. Siempre la responsabilidad del fracaso la tienen otros. Aquí en Colombia ha hecho carrera el argumento elaborado, intencionalmente desviado de la realidad, que es imposible derrotar a los grupos irregulares por su forma de actuar y su modus operandi. Pero nunca dicen que eso no es cierto, que lo que es imposible es ganar una guerra si no hay voluntad política, si no hay compromiso político. Aquí vemos dos eventos interesantes. El periódico El Tiempo, el 24 de diciembre, dándole el regalo de Navidad a los colombianos, anunciándoles que en Marquetalia se iba a quedar eternamente el Batallón Colombia, cual no era cierto, pero a la vez diciendo que los políticos habían hecho una gran labor para pacificar el Tolima y no los soldados. O sea, ya hay un desvío intencional de la información. Pero paralelamente, el mismo periódico publica, y no muy cerca, no muy lejos de allí, la compañía Arpón del ejército eliminó a dos bandidos de otra cuadrilla comunista de la familia Champutiz que andaban en las mismas y no pasa nada. Asesinan a un policía a tampoco muy lejos, ya en el departamento del Huila, y tampoco relacionan una cosa con la otra, sino todos son hechos aislados y es el producto de una violencia que se está acabando, afortunadamente, según ellos, porque los políticos son una maravilla que están reorientando el país. Hoy ya han pasado 60 años de eso y al mirar los hechos nos damos cuenta que esas eran las puntadas iniciales de un fenómeno que se ha arraigado, pero nunca vemos a nadie que escriba en el periódico El Tiempo haciendo un análisis del mea culpa ni llegando al fondo del asunto. Simplemente se limitan a reproducir las falsedades de la supuesta memoria histórica, de la supuesta verdad del cura de Rux y a hablar de que el origen de esa violencia, ya muy lejano, lo describen así, fue cuando a Tiro Fijo le robaron unas gallinitas y unos marranitos, y cuando el ejército llegó a bombardear a unos campesinos que estaban tratando de conseguir tierra y no llegan al fondo del asunto de archivos que ellos mismos tienen que demuestran todo lo contrario. Entonces, si los periodistas no lo hacen, los dirigentes políticos menos, porque ellos viven en el día a día, es cómo manipulan, cómo mienten, cómo aparentan ser los salvadores. Y la academia, que es la que debería traer todos estos puntos sobre el tapete y ponerlos en claro para darle una luz al final de ese túnel, de esa espiral de violencia, lo que hace es que ideologizada da por ciertas las verdades propagandísticas del comunismo y no la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Si eso cambia, cambiará la intención de paz en Colombia. Si no cambia, vamos a eternizar este problema, quién sabe hasta cuándo. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. Se suponía que con la amnistía general que había emitido el presidente Alberto Lleras Camargo, cuando inició su primer gobierno del Frente Nacional, a todos los grupos terroristas y las cuadrillas comunistas que delinquían en gran parte del país, éstas se desmovilizarían para acogerse a la vida civil y pacífica del resto de la nación. Pero no fue así. Desde hace muchos años han sido el engaño permanente y constante a los débiles gobernantes políticos y en general al pueblo colombiano. Algunas de esas cuadrillas, especialmente en el Tolima, se acogieron a dicho perdón, pero otras persistieron en su propósito criminal y en su objetivo de seguir creando repúblicas independientes como la de Marquetalia, como un proceso para llegar al poder. Esto suscitó que las cuadrillas que no se acogieron a la amnistía y continuaron con su ideología marxista y comunista, agredieron a aquellos que sí decidieron asumir la vida normal y regular de todos los ciudadanos de la nación. Por esa razón, nuestras Fuerzas Armadas debieron seguir combatiendo a estos grupos rebeldes que insistían en lograr
hacerse al poder político del país para dominar a todo el pueblo colombiano y someterlo a sus cerrados conceptos del comunismo, donde lo que imperaría es la mentira, la tiranía y la esclavitud. En este ambiente, bueno, fue donde se dio el enfrentamiento de las patrióticas tropas de nuestras Fuerzas Armadas, que se ha narrado y analizado en el día de hoy por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, quien está en el propósito de plasmar la verdadera memoria histórica, para que no se olvide a quienes han sido los verdaderos culpables del sufrimiento colombiano y a los reales defensores de la patria, ya que con mucha frecuencia se ha querido tergiversar incluso e invertir para convertir a nuestros heroicos soldados como si hubiesen sido ellos los culpables de la violencia en Colombia, cuando realmente han sido quienes se han sacrificado por impedir estas confrontaciones entre contradictores y simpatizantes de las terroristas ideas del comunismo mundial, y al mismo tiempo se han sacrificado para impedir al máximo posible que el pueblo sea convertido en víctima de estas diabólicas e infernales fuerzas que nos han traído desde el continente europeo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Sí, acierta usted, como siempre, en lo que agrega el comentario final. Mientras no se construya sobre hechos reales la narrativa del conflicto y se siga distorsionando la verdad que ocurrió a conveniencia de un partido político con mentalidad totalitaria y de una ciudadanía desinformada que tampoco analiza ni razona, y de una dirigencia política que anda pensando en sus intereses particulares, o una academia que se deja ideologizar, no habrá claridad, y cuando no hay claridad, todo es turbio y todo conduce a escenarios probablemente de caos. Esta noche tendremos otro análisis de la historia colombiana muy interesante, que es la incidencia del señor Rafael Núñez en la vida política del país a partir de la promulgación de la Constitución de 1886. Invitados todos a ese evento. Y el lunes regresaremos en nuestros horarios habituales con la memoria histórica y más análisis para formar estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, Gracias. mi Feliz coronel. día. Feliz día para todos. Hasta el martes, mi coronel. A martes, sí, tienes razón, tienes razón, porque es festivo. No, y el lunes son extras. Sí, bueno, mi coronel. Buen día, mi coronel. Ya le mando la invitación de esta tarde. Entonces, no me olvide llamar a Eduardo y decirle que 45 minutos y al grano, de pronto termina hablándonos del partido de ayer. Bueno, vale.